Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos. Una vez más les saluda su amigo el pastor Víctor Morales desde Coahuila, México. Vamos a continuar analizando el capítulo 14 del libro de Éxodo con el versículo 15 en este día. Dice de la siguiente manera, se los comparto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes? Si tú te pones a leer la historia de todo este capítulo, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. La Biblia, de manera explícita, no menciona que Moisés hace o clama a Dios. Y entiéndase por clamar, ¿verdad?, que es parte de esa oración que el hombre hace para con Dios en rescate o en ayuda. Sin embargo, aquí es un dato interesante cuando la Biblia habla sobre esta parte o esta pregunta que Dios le hace a Moisés. Y es algo realmente sorprendente porque Moisés está teniendo una plática con el pueblo. Recuerda que le está dando ánimos, que le está diciendo que Jehová peleará por ellos. Y de repente entra Dios en escena y le hace esta pregunta a Moisés. Después de haber hecho una declaración de fe, Dios ahora lo cuestiona y le dice: ¿por qué clamas a mí? Y enseguida le da indicaciones a él para que se las dé al pueblo de Israel. Y en lo siguiente, ¿verdad? Di a los hijos de Israel que marchen. La pregunta es: ¿a dónde marchamos? No había otro lugar, estaban encerrados. ¿A dónde Dios quería que el pueblo de Israel marchara? Estaban encerrados en ese lugar, por eso estaban acampando, porque no sabían cuál era el siguiente camino hacia dónde ir. Pero entonces Dios, cuando da la indicación a Moisés, se estaba refiriendo que el pueblo de Israel se alistase, guardara sus cosas, se preparara para continuar avanzando. ¿A dónde? Aún no sabían. Pero Dios les tenía ya un camino preparado para todo el pueblo, que aún en su incredulidad y aún en su actitud, el amor de Dios los alcanzó para ser liberados una vez más. Qué maravilloso es Dios de verdad con cada uno de nosotros. Y atrevo a decirte algo. Tú sabías, voy a hacer la pregunta diferente. ¿Qué o cuántas veces te has animado o te has atrevido a pedirle cosas grandes a Dios? Sabes que la mayoría de las ocasiones nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos tan limitados y limitamos tanto a Dios en nuestras oraciones que le pedimos lo mínimo o lo básico. Y aún así, pidiéndole lo mínimo y lo básico, dudamos que Él pueda contestarnos. Pero sabes, Moisés se atreve a pedirle algo, y eso es lo que yo te quiero decir de manera atrevida. Moisés se atreve a pedirle a Dios que abriese el mar. Pero pastor, ¿cómo llegas a esa conclusión? Más adelante tú puedes seguir leyendo la historia. En el versículo 30 y 31 tú vas a ver que aparece una palabra bien interesante, que es la palabra o la frase que dice: y Jehová ejecutó este grande hecho. Y esa palabra ejecutó resalta o sobresale en esa frase, porque nos da a entender que Jehová respondió o llevó a cabo una petición que le había sido hecha. Y va relacionada con esta pregunta que Dios le hace a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo que yo haga eso a mí? Si mi pueblo no está creyendo en mí. Y fíjate después, eso será para otro día. Pero Moisés continúa actuando en favor del pueblo y demostrando esa fe genuina que él tenía. Entonces es interesante porque podemos darnos cuenta que Moisés hace una gran petición a Dios y Dios le contesta.
¿A quién se le hubiese ocurrido? Pero al ver la situación, Moisés sabía que Dios podía dividir una montaña y hacerles pasar por en medio. Sabía que podía dividir ese mar como cualquier cosa y hacerles pasar por en medio. Y era la mejor opción en ese momento. Era la mejor opción. Porque una vez cruzando ese mar, era muy difícil que el enemigo lo alcanzara. Y es interesante, ¿no? Ustedes lo pueden estudiar ahí en su palabra. Ahora, continúa con unas indicaciones Dios con Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora Dios le estaba diciendo a Moisés de cierta manera que demostrara su fe a través de obras. Y no solamente él, sino que el pueblo también iba a participar de esas obras que tenían que ver con la fe de un solo hombre, de Moisés. Ahora, podríamos hablar y decir, bueno, pues yo soy el que tengo fe, solamente yo puedo hacer obras, pero ¿cómo convences a un pueblo que está teniendo incredulidad, que está teniendo miedo, que está dudando de Dios, a que haga obras de fe? Sin embargo, el pueblo, aún en esa actitud que había tomado, aún así entendió que no le quedaba más opción que seguir las órdenes del Dios Todopoderoso. Y quiero terminar con esto. ¿Qué has clamado tú a Jehová? O podemos irnos a un lado más extremo. ¿Clamas tú continuamente a Jehová? ¿Le pides con fervor, con convicción, cosas grandes, extraordinarias para que tu vida pueda ser transformada y pueda ser realmente diferente? Y entonces seas un ejemplo, una luz para tu sociedad, para tu familia, para tus amigos en el trabajo, para tus vecinos. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? ¿Le pides conforme a tu voluntad o le pides de una manera limitada, basándote en un egoísmo, en un bien propio? Aprendamos, queridos amigos y hermanos, a pedirle cosas grandes a Dios, porque tenemos un Dios ilimitado que lo puede todo y que mientras pidamos con fe y de acuerdo a su voluntad, todo lo que pidamos, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Permíteme hacer una oración para terminar. Bendito Dios y Padre, Señor, ayúdanos a hacer obras que vayan de acuerdo a nuestra fe y que nuestra fe, Señor, vaya de acuerdo a una dependencia total de ti. Nos ponemos, Padre, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, Dios les bendiga. Feliz día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.